El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Nadie está por encima de la ley. ¿Cuántas veces has escuchado esta frase por parte de las agencias de ley y orden? Especialmente cuando están reseñando un caso de corrupción a la prensa de nuestro país. Cada día vemos más casos de estos dando la impresión de que es un crimen que vale la pena arriesgarse, y más cuando en ocasiones las penas adjudicadas no son cónsonas con la gravedad del delito de robarle al pueblo y violentar su dignidad. El sentimiento de impunidad es palpable y da la impresión de que mientras más corrupción se practica, más le alcanza la gracia de la impunidad. En la clase de hoy veremos que la gracia de Dios no es una licencia para pecar, pensando que no tenemos la responsabilidad de esforzarnos diariamente en vivir los valores éticos y espirituales inherentes a la fe en Cristo. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, en esta hermosa oportunidad que el Señor nos brinda de compartir su palabra. Hoy nos encontramos trabajando la lección número 9, que se titula Libres del pecado. Y la base bíblica se encuentra en el libro de Romanos capítulo 6 y estaremos dando lectura a los versículos del 1 al 14. Y el texto para memorizarnos está en Romanos 6:5 y lee de la siguiente manera: si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Gracias damos al Señor por esta palabra que estaremos memorizando en nuestras vidas. Y les invito a que en el día de hoy puedan acompañarme a seguir esta lección, que es un tema muy bueno y muy interesante, libres del pecado. Los objetivos que trataremos de cumplir en este día está distinguir en la perspectiva teológica del apóstol Pablo la interpretación de la doctrina de la gracia y sus implicaciones para la fe en Jesucristo. Cuán importante es, mis queridos hermanos, tener muy claro esa doctrina de la gracia. Como segundo objetivo tendremos entender cómo el acto del bautismo, la muerte y resurrección de Cristo, se manifiesta en nuestra novedad de vida, en el día a día. Y como tercer objetivo está traducir en una conducta ética espiritual la exhortación del apóstol Pablo a experimentar la nueva vida alcanzada en la muerte y resurrección de Jesucristo. Hay algún vocabulario que tenemos, ¿verdad?, que repasar. Una es la doctrina de la gracia, que es doctrina en términos teológicos, es la enseñanza de la Escritura, y se ha planteado que la esencia de la doctrina de la gracia es que Dios es por nosotros y actúa efectivamente a favor de nosotros. Esa gracia está plenamente comprendida en Cristo Jesús y dice que por virtud de que la gracia es una decisión libre de Dios en cuanto a nosotros en Cristo, producto de su misericordia, implica que por nosotros mismos no tenemos la capacidad de ganar su gracia o favor. Y esa es la perspectiva que el apóstol Pablo está imprimiéndole en su argumentación en Romanos 6. Y el otro vocabulario para aprender es pecado, ¿verdad? Y nos comparte que el pecado no solo consiste en acciones, es más bien una condición común a todos los seres humanos que está por naturaleza muertos en pecados y en transgresiones. ¿Y qué les parece, mis queridos hermanos, si le damos una lectura al libro de Romanos capítulo 6, los versículos del 1 al 14? Aquellos que tienen nuestra revista El Discípulo, estaré dando lectura a la versión Reina Valera. Y lee de la siguiente manera: ¿qué pues diremos? ¿Preservaremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido,
a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Dice, la muerte no se enseñorea más de Él. En cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus apetitos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra y te pedimos, Señor, que ministres a través de ella nuestros corazones. Gracias por cada uno de mis hermanos que están escuchándonos a través de estos medios. Permite que en el día de hoy podamos tener un encuentro contigo. Y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, la clase de hoy presenta cómo el apóstol Pablo contrarresta la idea de que la gracia de Dios es tan y tan grande que no requiere de nuestra parte un compromiso ético-espiritual que es inherente a la fe nuestra en Cristo. Por lo tanto, la doctrina de la gracia, mis queridos hermanos, tiene grandes implicaciones para la fe. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando usted y yo fuimos bautizados, lo que estamos afirmando es que la muerte y la resurrección de Cristo se manifiesta también en nuestras vidas, ¿verdad? Se experimenta una nueva vida en Cristo, donde ha muerto el pecado. Ya no hay dominio del pecado. Ahora, los versículos 20 y 21 del capítulo 5 de Romanos son los que anteceden a los versículos que estamos estudiando hoy. Nos dan una introducción del pensamiento de Pablo sobre la gracia. Se los voy a leer. Mire cómo dice. En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de nuestro Señor. Fíjese, cuando leemos esto, para Pablo, el apóstol, la gracia lo que nos brinda es justificación y vida eterna por medio de Jesucristo, mientras que el pecado lo que nos está brindando es muerte. Cuando leemos la totalidad de este capítulo número 6 de Romanos, que leímos estos primeros versículos, nos plantea que la nueva vida en Cristo es una vida libre del dominio del pecado. Examinemos esos primeros dos versos de la clase de hoy, el verso 1 y 2, y vemos que las preguntas que están planteando estos dos versículos, el versículo 1 y 2, nos están ofreciendo un tipo de trasfondo de la situación que estaba enfrentando Pablo con esta comunidad en Roma. Esta comunidad había distorsionado, ¿verdad?, lo que era la doctrina de la gracia. Estos estaban entendiendo que mientras más pecado, más gracia de parte de Dios. Miren qué cosa. Por lo tanto, para ellos era necesario que se practicara el mal para que surja el bien. Y esto, mis queridos hermanos, tiene grandes consecuencias. Si vemos la gracia de esta manera, estamos muy mal. Por eso vemos que Pablo, entonces, ante esta situación, lo que expone es que para el cristiano no hay lugar para el pecado. No hay lugar para el pecado. En otras palabras, lo que está diciendo es, si nosotros hemos muerto al pecado y Cristo vive en nosotros, entonces hemos sido libres del dominio del pecado. Así que ya el dominio del pecado que reinaba en nosotros ya no está. ¿Por qué? Porque Cristo ahora vive en nosotros. Ahora, es necesario hacer un señalamiento aquí. Esto no significa
que nosotros estamos exentos de pecar. Hay posibilidad, tenemos posibilidad de caer y de cometer errores porque todos los cometemos. Mientras estemos aquí, siempre va a estar esa posibilidad. No estamos exentos del pecado. Lo que no puede ocurrir es una práctica que sea intencional de pecar. Y lo que me refiero es a que domine el pecar de una manera que sea habitual y que sea constante en nuestras vidas. No estamos hablando de que en el caminar tuvimos un desliz. Es que vivamos una vida de manera intencional en pecar constantemente y que lo que refleje nuestra vida en su testimonio sea que domina el pecado y que no domina a Cristo. En otras palabras, que Cristo no gobierna en mi ser. Y ahí es que tenemos que tener mucho cuidado. No podemos olvidar, mis queridos hermanos, que cuando usted y yo fuimos bautizados, lo que se produce en ese momento es una incorporación nuestra a Cristo. Y de esta manera, usted y yo nos unimos a su muerte, su resurrección y a la nueva vida. Eso es lo que afirmamos. Así que cuando somos nosotros bautizados por inmersión en el agua, esto lo que está simbolizando es que la vieja criatura ha sido sepultada con su condición pecaminosa y la dejamos allí, en lo profundo de la mar. Y cuando así nos levantan de esas aguas bautismales, lo que resurge es una nueva vida en nosotros, ¿verdad? En virtud de nuestra identificación con Cristo. Por eso es que vemos que los versículos 5 y 6 nos aclaran un poco acerca de esto, de la identificación con Cristo. Por ejemplo, como creyentes, nosotros tenemos una relación íntima con Cristo. Usted y yo tenemos esa relación íntima con Él. Por eso la expresión en estos versículos de ser plantados. Cuando vemos esta expresión de ser plantados, estamos hablando acerca de esta relación íntima. Por lo tanto, esa relación íntima de nosotros con Cristo se da en virtud de su identificación en su muerte y resurrección. En otras palabras, ese viejo hombre que estaba bajo el dominio del pecado ahora ha sido liberado al vivir en unión con Cristo. Y entonces ahí es que vemos cómo Pablo poco a poco va encaminando a través de estos versículos a los romanos a este entendimiento de lo que realmente es la gracia. Fíjense, pero entonces leemos los versículos 7 al 10 y ahí estos versículos nos presentan, mis queridos hermanos, una gran paradoja. Miren cuál es. Pablo está declarando que él ha muerto, ¿verdad? Y ha muerto en el bautismo con Cristo. Pero, dice el texto, es para poder dar paso a la novedad de vida. En otras palabras, se muere para vivir. Miren qué paradoja esta. Es necesario morir al viejo hombre nuestro, esa vieja mujer nuestra, para que podamos nacer, ¿verdad? Para que nazca en nosotros una nueva criatura en Cristo. Fíjense, me encanta mucho cómo lo presenta el escritor de la clase, el reverendo Benjamín Santana, pastor jubilado nuestro, y le enviamos un saludo a Pastor Benjamín, que siempre está por ahí conectado. Cuando nos dice, fíjense en lo que nos dice, la vida que Jesús ofrece es superior y es permanente, porque al ser resucitado de los muertos, Cristo ya no muere más, y por lo tanto, quienes están unidos a Él participarán también de la vida eterna. Miren qué cosa más interesante esto que nos presenta el reverendo Benjamín Santana. Estamos hablando que la vida que Jesús nos está ofreciendo es superior y es permanente. Y cuando hablamos de esa permanencia, ¿verdad?, hacemos esa afirmación de que nosotros también vamos a participar de la vida eterna. Por lo tanto, no veremos muerte. Miren las implicaciones que tiene esto, ¿verdad?, del bautismo. Y cuán importante es entender esto de la doctrina de la gracia. Y más adelante vamos a estar dando otros ejemplos relacionados a esto y cuán importante es este asunto. Los versículos 11 al 14 nos dice que para nosotros poder experimentar la novedad de vida en relación con Dios, nosotros, usted y yo,
tenemos que vivir la fe en Jesucristo. No hay de otra manera. Si queremos experimentar una nueva vida en Cristo, hay que vivir la fe y vivirla de manera correcta. Por eso es que vemos que la exhortación del apóstol Pablo tiene como un tonito de mandato, es como casi una instrucción, ¿verdad? Y vemos que Pablo, el apóstol, exhorta a la gente en Roma, a esa población de Roma, y nos exhorta también a nosotros a que no sucumbamos a los apetitos del cuerpo. ¿Para qué? Para que no obremos como instrumentos del mal. Así que no podemos sucumbir ante esos apetitos del cuerpo, porque usted ni yo somos instrumentos del mal, somos instrumentos de Dios, instrumentos del bien. En otras palabras, Pablo lo que está haciendo es que está dándoles un mandato para vivir con un carácter ético espiritual al servicio de Dios, pero a la altura del testimonio de Jesucristo. Así que hay una invitación que se convierte en un mandato, que vivamos un carácter ético espiritual al servicio de Dios, pero mis queridos hermanos, a la altura de la vida y testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso nos cambia un poco, como dicen por ahí, los muñequitos. Así que tenemos que tener muy claro eso, y es muy importante que así lo tengamos claro. Cuando nosotros meditamos, ¿verdad?, en esta exhortación del apóstol Pablo que acabamos de comentar, tenemos que tomar en consideración en el día de hoy nuestro contexto social, ese contexto social en el cual estamos usted y yo viviendo. Es necesario poder entenderlo, porque fíjense, esa tonalidad de mandato comienza a cobrar un sentido. Vivimos en tiempos difíciles. El contexto social en el cual vivimos es un contexto que nos exige vivir un testimonio a la altura de Jesucristo. Entonces, como creyentes, que es lo que nos exhorta Pablo, usted y yo, mis queridos hermanos, tenemos esta responsabilidad de esforzarnos todos los días. Todos los días. No es un día sí o un día no. No. Es esa responsabilidad de esforzarnos día tras día en vivir esos valores éticos espirituales que están inherentes a la fe en Cristo. No podemos, mis queridos hermanos, tergiversar la doctrina de la gracia, porque si lo hacemos, podemos entrar en grandes errores. Hay personas que tergiversan esta doctrina de la gracia y buscan una excusa, ¿verdad?, para insistir en esas conductas pecaminosas. En otras palabras, es como una licencia para pecar, pues porque la gracia de Dios siempre va a estar con nosotros. No, eso no es así. Si vivimos de esta manera, lo que estamos haciendo es perpetuar en nosotros una actitud que se va a convertir en una actitud conformista, donde lo que va a gobernar van a ser nuestros impulsos y no la nueva vida que es alcanzada en Jesús. Fíjense qué implicaciones tiene esto cuando tenemos un entendimiento equivocado de lo que es la gracia del Señor. Claro que el Señor nos perdona, claro que el Señor siempre va a estar allí. Sin embargo, no podemos utilizar esto como una licencia para nosotros pecar y dejarnos llevar por nuestros impulsos. Si fuese así, mis queridos hermanos, la cosa no estaría bien. Entonces, porque fíjense, cuando nosotros nos dejamos llevar por esos impulsos, nos vamos a conformar. Vamos a conformarnos, vivir una vida dirigida por estos impulsos, y no vamos a mostrar ese testimonio de que quien gobierna en nosotros es Cristo. Miren, cuando vivimos bajo la gracia, estamos manifestando a Cristo, y no solamente a Cristo, sino esa acción redentora que nos brinda vida abundante y permanente, así como nos comentaba nuestro querido pastor Benjamín. Miren, es lo que reflejamos, es lo que manifestamos. Manifestamos a Cristo y manifestamos de que
también nosotros fuimos redimidos. Y por lo tanto, nos está brindando Jesús una vida abundante y una vida permanente. Por eso es que es importante tener claro la doctrina de la gracia. Si no la tenemos clara, la doctrina de la gracia puede afectarnos en ese entendimiento del lugar que ocupa el bautismo en nuestra experiencia de fe, ¿verdad? Por ejemplo, en el acto del bautismo no es un amuleto para la buena suerte, no. El bautismo no es eso. Usted no se bautiza pues, para cumplir con un check mark la lista de las cosas que tengo que hacer para ser un buen cristiano. No. No es así. El bautismo es un testimonio público que hacemos cada uno de los creyentes, donde se hace partícipe, donde usted y yo nos hacemos partícipes de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Y estamos declarando el nacimiento a una nueva vida en Cristo. Miren, ese acto afirmamos que ya no somos esclavos del pecado, sino que somos libres en Cristo Jesús. Así que el apóstol Pablo vemos entonces que termina con una invitación a que estemos anclados en la fe en Jesucristo y en el poder que emana de su muerte y resurrección, para que podamos convertirnos, mis queridos hermanos, en instrumentos de justicia. Que así nos ayude el Señor siempre, mis queridos hermanos. ¿Y qué les parece si tenemos una palabra de oración en este momento y le pedimos al Señor que así nos ayude? Señor y Dios de la vida, te pedimos que ilumines nuestro entendimiento espiritual para que podamos discernir a cabalidad el lugar y la función de la gracia de Jesucristo en nuestro peregrinaje de fe. Permite que nuestra identificación con Él en su muerte y resurrección produzca siempre una respuesta de compromiso para honrar en nuestras acciones cotidianas el valor de esa gracia recibida. Te pedimos que nos capacites. Te pedimos, Señor, que así seamos instrumentos de justicia tuyo. Y te lo pedimos todo en Jesucristo, tu Hijo. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. Y esperamos así poder verles la semana próxima. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.